lo que pasa en la caja de resonancia del pueblo, ahí en la esquina de Zorrilla y San Andí, en la Junta de Paysandú. Y Mauro Goldman es el director del semanario 2011. Pero como digo, con ambos tenemos vínculos afectivos, para nosotros son queridos amigos, así que nos gusta mucho compartir este rato. Bienvenidos, Marcelo y Mauro. Y tenemos la asistencia de Mita. Por supuesto. Que está filmando esta charla que ustedes después van a ver en el canal de YouTube del Círculo. Marce y Mauro, bienvenidos. Gracias Eduardo, gracias Silvia por invitarnos para conversar de algún tema. Gracias, buen día, el gusto en estar en este programa amigo y en esta radio muy linda y bueno, el deseo que salga lindo el programa. Teníamos ganas de charlar sobre la oposición o las oposiciones al Ejecutivo Departamental. En la producción de la charla, Marcelo el otro día nos decía que estaría bueno plantear algún concepto en cuanto a definir quizás cuáles podrían ser o cuáles deberían ser las oposiciones al Ejecutivo Departamental, trascendiendo lo estrictamente institucional, ¿no?, del ámbito parlamentario, porque la Junta Departamental controla y propone y legisla, y allí los partidos que han ganado la posibilidad de estar en ese ámbito efectivamente tienen un rol de oposición, que también vamos a ver hoy cómo lo desarrollan a ese rol. Pero hay otras organizaciones, movimientos, otras fuerzas sociales que no necesariamente institucionalizadas también desarrollan un rol de oposición, y tiene que ver, me parece, no por estar en contra de algo sistemáticamente o necesariamente solo por estar en contra, sino por la cuestión lógica del juego de la democracia, de pretender que la voz de las minorías también se escuchen y sean consideradas. Marce, ¿te parece plantear algo respecto a este asunto, al tratar de definir por dónde vienen las oposiciones o qué se podría esperar en cuanto a este tema? Eduardo, tú hablabas primero, quiero decir que estoy muy conforme estar en el paraíso del matriarcado, que es la tribu. Bien dicho, Marcelo. Bien reconocido. Así que saludo primero. Que conste en actas. Quedó firmado, Marcelo. Bien, ya quedó ahí para nuestros oyentes y para los que van a ser los... Para mis nietos, para que mis nietos exactamente, se para enteren. que encabecen posiblemente algún movimiento social de emancipación del hombre. Todo un tema para conversar más adelante. Pero yendo a lo que nos convoca hoy, quisiera destacar que el concepto de oposición política, o dentro del juego de la democracia, el rol de la oposición política, es algo reciente. En Uruguay tomaría como referencia a partir de 1904, después del proceso revolucionario que encabezó Aparicio Saravia, donde se fueron ubicando dentro de los departamentos políticos, porque así son la división política de este país, son departamentos políticos, las administraciones de esos departamentos, con la fuerte incidencia de la jefatura de policía. ¿Por qué comento esto? Porque está muy relacionado, y no se puede hablar de oposición sin hablar de lo que es la democracia liberal, esa que es tolerante y permite el desarrollo de distintos puntos de vista y que los mismos se puedan expresar. El concepto de rol de oposición política está intrínsecamente ligado y relacionado al proceso de la democracia liberal. Y el rol de oposición en una democracia lo fija las urnas. El soberano, que es el pueblo, es el que va a determinar quién va a ocupar los puestos de poder y quién va a quedar relegado de los puestos de poder, entendiendo el poder político como la forma de control de los hombres. Y cuando digo esto, comento, lo veo desde una perspectiva libertaria, ya que yo me considero una persona libertaria. Por lo tanto, es importante cuando hablamos del rol de la oposición política, que no es lo mismo que la política de oposición, porque me gustaría saber si en este departamento existe una política de oposición. Me gustaría saber. ¿Qué pregunta? Es la pregunta del millón. Correcto, porque en este mismo estudio estuvo Alejandro Leites, edil departamental, y Miguel Villalba, ¿es? Martín Martín Villalba.
Si uno analiza las intervenciones de ambos, son distintas pese a que son del mismo partido político. En realidad no es un partido. El Frente Amplio no es un partido político. El Frente Amplio es una coalición de partidos políticos y los roles de la oposición dentro de la democracia liberal han llevado a que se formen generalmente o dos grandes partidos políticos o dos grandes bloques que disputan el poder, como es el caso de Argentina, entre el peronismo y los que no son peronistas, y en el caso de Uruguay, la coalición multicolor y el Frente Amplio, que vuelvo a decirlo, tanto la coalición multicolor como el Frente Amplio son coaliciones de partidos políticos. Entonces, cuando escuchábamos esa charla que ustedes tuvieron entre Martín y Alejandro, yo diría que Martín tenía un discurso de un militante frente amplista, no quiero decir cuadrado, pero muy autoconvencido de su propio partido político, el cual las urnas, el soberano, le dijo: ustedes van al rol de oposición, otros serán los que se encargan del gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, otro concepto, además de cómo está vinculado el rol de la oposición política a la democracia liberal, es de que la oposición política tiene dentro de los partidos políticos una forma de encauzarse, pero no es la única. Los movimientos sociales, Sí. y quisiera hacer referencia solo a uno que no es de Uruguay, pero que forma parte de una democracia, en este caso parlamentarista como es la española, lo que fue el movimiento de tiene un nombre. Sí. Mauro, ayúdame con Sí, lo recuerdo, sí. el que surgió de las calles, digamos, el que surgió de las reclamo, calles, sí, ¿no? bueno. Que surgió en forma autónoma, expresándose en las calles, no surgió de un partido político, de una estructura. O el uso de las redes sociales, quizás también. El uso de las redes En sociales. Egipto hace un tiempo atrás. Pero hay una gran diferencia. La primavera árabe. Sí. Exacto, la primavera árabe. Ahora, ¿qué pasa? No es lo mismo desempeñar un rol de oposición política dentro de una democracia que es presidencialista como la uruguaya, que una democracia que es parlamentarista como es España. ¿Y por qué es bueno acotar esto? Porque eso le da un margen de movimiento determinado a la oposición política. Y volvemos al concepto que no terminé de decir. La oposición política en este país no pasa solo por los partidos políticos. También están los movimientos sociales, los movimientos sindicales, y creo que el último movimiento social, más allá de que algunos lo quieren etiquetar a ese movimiento social, fue el de Un Solo Uruguay, cuyo desempeño incidió en políticas, claro. en las políticas que después llevaron adelante o presentaron los partidos políticos, y que además se va a manifestar en ese sentido, porque tiene planificado ir a disputar los cargos de dirección en el BPS, ya sea en el orden de los jubilados, trabajadores y de los empleadores. Entonces, cuando hablamos acá del rol que desempeña la oposición política, destaco eso. No es solo los partidos políticos, que además los partidos políticos están muy institucionalizados. Cuando hablamos acá con la oposición, entre comillas, hacemos referencia a lo que pasa en la Junta, a lo que pasa en el Parlamento Nacional, y eso es también una forma que acota a la oposición, porque además de estar institucionalizada, está normalizada, es decir, claro, la oposición se maneja dentro de las normas que fija la democracia formal. ¿Mauro? No, pero por ejemplo, varias puntas, digamos, ¿no? Con referencia al último que decía Marcelo, bueno, el tema de la participación, bueno, está en crisis en realidad, o también podemos decir que hay nuevas formas de manifestarse como son en las redes Y sociales. que son consideradas, ¿no? Porque yo creo que los gobernantes en general mirarán el Facebook, por ejemplo, para ver cómo se planta la sociedad. O tiene alguien que lo mira por ellos, sí. Sí, pero no, que han ido cambiando y hay crisis o ha menguado la participación, ¿no? Yo lo he vivido a nivel institucional en el ámbito deportivo, y la política no escapa a esa situación también. Pero hay nuevas formas. Yo recuerdo también que en los últimos gobiernos del Frente estuvo 3 periodos a nivel nacional, surgieron las redes, surgieron, ¿no? Redes de frente amplistas disconformes, digamos, que no tenían, que hacían fuerza y se hacían oír a través de las redes, porque justamente la institucionalidad, en este caso de
de la izquierda, digo, se le fue cerrando puertas, evidentemente, y bueno, como el movimiento Un Solo Uruguay. No, obviamente, qué decir después de lo que decía Marcelo, digamos, sobre la importancia de la oposición. Lo que a mí me queda claro en los últimos años que he vivido más intensamente los procesos, puntualmente a nivel departamental, que es clave el rol de la oposición para luego recuperar el gobierno, para que haya alternancia en el poder, es fundamental, y lo vivimos en el gobierno de Eventos, se los castigó mucho con determinados hechos que todos conocemos, digamos, fundamental, digamos, sobre todo en departamentos donde está en disputa el gobierno departamental, ¿no? En los últimos 4 periodos ha habido rotación de poderes, y también pasó en otros gobiernos, en el propio en el de Nino Pintos y en el último, con más o menor intensidad, ello ha sucedido y ha sido fundamental el rol de la oposición, y sobre todo de manera sangrienta muchas veces, ¿no? Sí. O muy dura para y así lo entienden, bajo cuerda te lo admiten algunos políticos, sería digamos, ¿no? una pregunta para algún otro día, ¿no? Hasta dónde tiene que llegar la oposición, ¿no? Si tiene que ser sangrienta o no. Pero una cuestión en cuanto a la oposición o las oposiciones departamentales, y para ir poniéndole nombre propio. A mí me llama la atención la ausencia en la cotidianidad de la política sanducera de partidos que se han propuesto, que se han presentado en las últimas elecciones, que claramente no han tenido un respaldo electoral considerable, pero que uno supone podrían pretender seguir creciendo. Concretamente Unidad Popular y PERI, ¿no? ¿Por qué no existen, por qué no están esos partidos en la cotidianidad, en los debates de todos los días de Paysandú? ¿Tienen una opinión ustedes, Marcelo y Mauro, respecto a este asunto? Te voy a dar mi opinión, pero antes quería poner una alerta sobre lo que planteaba Mauro. A ver. La falta de participación de la gente y el tema de las redes sociales son peligrosas para la democracia. Ponen en riesgo la democracia, sobre todo cuando la oposición partidaria, política partidaria, cada vez se institucionaliza más y centra más su accionar en las instituciones. Por lo que te decía anteriormente, la oposición política pasa a través de un margen de tolerancia a las opiniones distintas y no solo a querer acceder al poder y al gobierno. Por lo tanto, la falta de participación de la gente, que algunos dirán que fue un vaciamiento intencional, Sí. y otros dirán que es un proceso dinámico que tiene la sociedad y bla, bla, bla. Sin embargo, yo me quedo con el viejo molde de las asambleas, de discutir, de conversar, de esto que estamos haciendo, intercambiar opiniones. Y después, el tema de las redes sociales ocultan mucha cobardía y falta de responsabilidad en los planteos. Entonces, podremos guiarnos a veces, y lo hacemos, y en este programa lo hacen, cuando dicen tal persona, que es un actor político, opinó tal cosa en las redes sociales, ¿verdad? Sí. Porque las redes sociales, más allá de que facilitan el intercambio de opiniones, siempre es necesario, ante toda opinión y en democracia, ser responsable de esas opiniones. Por eso es que a veces uno se alerta un poco sobre este tema. Lo otro, Eduardo, tú me preguntabas. Te decía del rol, ¿cuál sería el rol esperable de las estructuras departamentales del PERI y la Unidad Popular, Exacto. considerando que han estado, que ellos han salido a pedirle el voto a la gente, que han dicho queremos estar por lo menos en la Junta o en algún municipio, pero ¿qué pasa cuando después no están? No aparecen. Y que se suponía que ellos eran conscientes de que en esta, Claro. en esta realidad, en esta oportunidad, No llegarían. no llegarían. Pero uno esperaba que era el comienzo de algo y de repente no se Bien. los ve. Ahí lo que tenemos que diferenciar es si el PERI y Asamblea Popular, Unidad Popular, son partidos políticos o son movimientos. ¿Y a qué están vinculados? ¿A qué planteo en la sociedad están vinculados, ¿no? El Partido Ecologista Radical Intransigente está muy vinculado a una persona, que es el diputado César Vega, y a planteos medioambientalistas. Generalmente muchas de las personas que están en organizaciones medioambientalistas se han vinculado al PERI y han dado la lucha electoral. En cambio, la Unidad Popular, con el peso que tiene el 26 de marzo dentro de Unidad Popular, se maneja con una estrategia, una táctica que eventualmente, no es que digo no le interesa estar en el Parlamento, pero en el caso de que no llegaron a estar
y a repetir la diputación, aunque sea solo la diputación, como la que había ejercido Eduardo Rubio en el periodo anterior, han establecido una serie de estrategias que particularmente lo están vinculando y desarrollando un frente de defensa de la seguridad social que va más allá del 26 de marzo, pero que trata de llegar a todos los sectores de la sociedad, pero no particularmente se plantea el 26 de marzo. Esto lo conozco más porque... ¿Y eso está bien, Marcelo? ¿Es lo está que bien porque es política. Es decir... se centra en un área, digamos, en no un se tema? centra en un área, encuentra un lugar donde desarrollar una actividad política y lo realiza. Digamos, el tema de la seguridad social y la reforma que se viene, que después viene la reforma laboral, para ellos es muy importante. Pero ellos proyectan en ese desarrollo de defensa a la seguridad social y los posibles cambios en el sistema laboral, plasman su accionar político que, entre otras cosas, pretende llegar a la discusión parlamentaria a través de un legislador, o en el caso de Paysandú, ¿no?, de que Martín Andrada pueda ocupar una banca en la Junta Departamental de Paysandú. ¿Es eso solo? Y creo que lo que ellos están haciendo va a tener incidencia, y estamos en un punto de inflexión. Nos estamos yendo un poco capaz del tema, pero hay un punto de inflexión en lo que es el movimiento social en Paysandú y el movimiento sindical con respecto a las campañas de firmas contra la LUC. Mientras la Intersocial, el PIT-CNT, FUCBAN, que en un principio iban contra toda la LUC, posteriormente bajaron ese planteo para adaptarlo a los requerimientos o al planteo del Frente Amplio. Si yo digo que FUCBAN, el PIT-CNT y algunos actores del movimiento sindical de los estudiantes están vinculados al Frente Amplio y están condicionados por la estrategia político-partidaria, capaz alguno hoy no lo acepta, pero las pruebas ya son incontrastables, ¿verdad? Sí. Ya no podemos decir no es así, porque en realidad cuando el Frente llega al gobierno utiliza parte de los dirigentes sindicales para ponerlo en puesto de lugar, y el movimiento sindical acompaña una serie de iniciativas del gobierno que van contra sus propios principios, ¿no? Claro. Yo diría sus propias ideologías, ¿no? Sí. Por ejemplo, porque las ideologías tienen mucho que ver en el proceso de las oposiciones políticas, porque la oposición política que desempeña hoy, le toca desempeñar al Frente por la decisión que tuvo el soberano, es difícil de armonizar, porque en la Junta Departamental de Paysandú tengo discursos, no digo agresivos, pero discursos sí, de clara oposición y denotando al Partido Nacional, como son los que llevan adelante. Algunos, por eso digo. Marcel, dame un segundito. Sí. Le pedimos a Mauro un concepto, después nos detenemos a hablar de la oposición del Frente Amplio. ¿Te parece? Sí. De la política que desarrolla el Frente Amplio como oposición en la Junta. Y ya, Mauro, por favor, algún concepto respecto a la oposición del Partido Colorado, qué hace el Partido Colorado a nivel departamental, y después le pedimos a Marce también una opinión respecto a la gente que comanda Don Helguera, ¿no? La norma en Paysandú, uno lo ha podido visualizar, es que la institución que te da visibilidad es un poco la Junta, ¿no? Se ha dado así, es muy difícil. Bueno, creo que no han llegado otros partidos que no sean el Partido Nacional, el Frente Amplio. Y Cabildo está ahí partido, en el lema nacional. Claro, hizo un acuerdo. Sí. Como el Partido Independiente hizo un acuerdo con el Partido Colorado y no llegó al líder. O sea, es tremendamente difícil, es como poco apetecible, parecería desde el punto de vista político, llegar a la Junta. Muchas veces creo que Asamblea Popular fue la primera vez que se presentó, o sea, no había... Y bueno, como decía recién, es la institución que te da un poco de visibilidad, y por fuera es muy difícil. Yo no recuerdo, bueno, estaría bueno preguntarle. Los medios no le damos interpelar a los que no están en la Junta. Bueno, interpelar es muy difícil, sí. Digo, estoy hablando que hay como una zona de confort capaz de los medios y de los propios protagonistas. También capaz tienen problemas de participación en ese sentido. Bueno, Marcelo decía, bueno, de otros intereses que tienen, digamos, con respecto a la seguridad social, en este caso un partido o un movimiento. Es muy difícil, quizás es poco comodidad, y la dirección departamental tiene la característica que suele polarizarse, digamos, ¿no? Entre
Sí. entre dos partidos. Estábamos hablando, me acuerdo, hasta hace unos pocos meses que el Partido Colorado podía quedar fuera de la Junta, ¿no? Y la importancia que tiene ese tercer partido en la Junta para alguno de los partidos, para poder llegar a la intendencia, ¿no? Si votaba bien el Partido Colorado era positivo para el Frente Amplio, o sea, no termina votando bien. Y con respecto a la oposición, pues nosotros consultamos a un militante, en este caso a Matías Casco, en la última elección de 2011, y claro, tiene una posición que no es la del Frente Amplio, que está un poco a mitad de camino, ¿no? Reconociendo algunas cosas del gobierno departamental y criticando otras, pero se ha dado así históricamente, me atrevería a decir. Pareciera un perfil interesante el de Helguera como opositor, ¿no? Desde el liderato del Partido Colorado, por la forma de comunicar de Helguera, por el énfasis. Está en inferioridad de condiciones en cuanto a lo numérico, ¿no? No sé si Marcelo querés decir algo respecto a este tema en particular. No, yo lo único que puedo opinar, por estar años participando en la Junta Departamental de Paysandú, que esta Junta, disculpe si algún edil se ofende, pero esta Junta es más de lo mismo, pero sin David Helguera tendría otro sabor la Junta. La impronta que David Helguera le da a las sesiones y a sus intervenciones levantan un poco no digo la temperatura, pero levantan un poco o a veces sí. el nivel de discusión política, ¿no? Sí, a veces sí. Algunos sí, por supuesto. El tema de David Helguera es que está un poco acotado al desarrollo político que tuvo en la ciudad de Guichón. Y está muy difícil para la interna del Partido Colorado un despegue de David Helguera a nivel departamental. Esto pensando en un futuro, ¿no? Pero la Junta Departamental de Paysandú es un ámbito donde los ediles llevan algunos planteos que pueden ser como los que ustedes estaban tratando hoy, de una calle, de un cruce, que puede ser riesgoso, de situaciones cotidianas cuando uno transita la ciudad. Pero las discusiones políticas, lo que iba a comentar, las discusiones políticas o la forma de encarar las discusiones políticas tienen dentro de la oposición mayoritaria, porque así se definen. Vamos a dedicar unos minutos a esto, sí. Exactamente, tienen distintos perfiles. No es lo mismo. ¿Eso es un problema para el Frente entonces, Marcelo? No, yo no considero un problema para el Frente porque si todos los ediles actuaran y tuvieran el mismo perfil, estaría un poco preocupado de una coalición de partidos políticos que está integrada por más de un partido político, pero tiene perfiles distintos. Yo no voy a decir que uno es mejor que otro, pero por ejemplo, el perfil que tiene Marco García es totalmente distinto al que pueda tener Alejandro Leite o al que pueda tener dos ediles como son Adriana Villarreal y María Natalia Martínez, ¿no? En el caso de María Natalia Martínez, en su discurso siempre está cuestionando la gestión gubernamental. Y yo me pregunto, para el oyente común, ¿está todo mal lo que hace la Intendencia? ¿Voy a conseguir votos si critico y digo que todo está mal? ¿Es así? No, yo creo que no es así. Entonces ahí aparece un concepto que a veces uno se pregunta cómo se define, ¿no? Es de la oposición constructiva. ¿Y qué es la oposición constructiva? ¿Hacia qué construye? Si en realidad los partidos políticos están pugnando por llegar al poder. Claro. Y desbancando a uno, accede otro. Sí, sí. Entonces, Ese es el juego. En ese juego, yo creo que pierde un poco la calidad del desarrollo legislativo que puede tener la Junta Departamental de Paysandú. Pero ediles que fueron oposición en la administración anterior, que ahora están en el gobierno, que lo veíamos venir a nuestro programa todo el tiempo a reclamar, ahora ven la realidad totalmente distinta. Bueno, porque están en el gobierno. O si tienen algún reparo van a callar. Sí, es no un se lo juego escucha, medio diabólico. no se los ve. Es un juego medio diabólico, es medio eso- peligroso. O sea, Eso no. está institucionalizado, ¿es Sí. cierto? Porque reunión de ediles previo a o durante el inicio de esta legislatura del Partido Nacional. Las instrucciones que recibieron los ediles es todo planteo que reciban de la gente no lo lleven a la Junta. Primero hablen con el director Claro. para que lo solucione. No lo lleven a la Claro. Junta. No lo amplifiquen. Ahora, perdón, pero eso, bueno, es un procedimiento válido. Es decir, mirá, Sí, claro. Claro. hola, ¿qué tal? Mirá que
en tal barrio me dijeron tal cosa. Capaz de darme una solución Y- antes. y- Comprimirla, claro. Exacto, el porque ¿qué conflicto. pasa? Volvemos al tema de cómo se puede ser oposición dentro de un sistema parlamentarista o un sistema netamente presidencialista. Obviamente, la figura fuerte política del departamento de Paysandú es el intendente. Ujú. Y el intendente con sus directores, que son personal de confianza. Entonces, acceder a través del mismo partido político a llevar algún planteo directamente, ¿Cuál es se puede hacer si sos parte del oficialismo. Si sos parte de la oposición, es más difícil. es más difícil, sí. ¿Cuál es la figura fuerte o referencia de la bancada del Frente Amplio? Si es que debe haber una que de alguna forma sea la aglutinante o justamente referencia, o que se ve Que la se voz cantante, destaque. o que podría uno esperar que desarrolle las discusiones más fuertes con el gobierno, con el Ejecutivo, que al momento parece no asomar una figura de estas características todavía. Un carismático. No encuentro. No hay, ¿no? Podría decirte que hay distintos perfiles. No, Sí, ah, pero no, hay- Pero no, uno que se destaque. Alguno que se No, destaque, no. No, yo te digo, mira, por ejemplo, tú estás en una sesión, habla fulano, ¿no? Esa persona que es la carismática y la que lleva adelante el eje de la discusión. Y no la encuentro. No puedo decir, bueno, a ver qué dice este edil. Ah, por este lado va este partido político. No lo encuentro. De hecho, los estilos son totalmente distintos. Quien más se ha destacado, que yo recuerde, dentro del Frente Amplio para hacer algún planteo de crítica política, es Osores. Que Pero es muy sólido en su formación, pareciera. yo te vuelvo a decir, es muy cuadrado en su formación. Ajá. A mí que me- No necesariamente sólido. No. Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, hablamos del tema del vaciamiento, perdón, del tema de la seguridad social, ¿verdad? Lo tratamos ese tema. Ahora, ¿qué puede presentar la oposición política a nivel nacional o departamental con respecto a ese tema? Si cuando uno analiza que uno de los problemas que tiene la seguridad social es que se bajó a la mitad del aporte patronal y eso se hizo en el 2007. Claro. Entonces, cuando uno empieza a tener una cantidad de información suficiente como para decirle, pero tal cosa que pasó en tal época, ¿verdad? De alguna manera es llamar a la responsabilidad a la oposición que Claro. una vez fue oficialismo. Y Claro. les comento una anécdota. Esta la tuve con Alejandro Leites. Ese día que se hizo una manifestación por parte de las cooperativas sociales y la gente de los CAIF en la esquina de Aquel 30 de el diciembre. 30 de diciembre. Inolvidable, tristemente. Él estaba conversando con él y me dice, porque nosotros tratamos de llevar este tema a discusión en la sesión y no nos dejaron aplicar un artículo 47. Entonces le digo, pero Alejandro, el Partido Nacional no dejó aplicar el artículo 47 y tratar el tema como de urgente consideración. Pero cuando ustedes tenían la mayoría, ustedes hacían lo mismo. ¿Saben qué respuesta me dio? Ah, pero esa era otra bancada, no esta. Pero yo estoy frente al mismo partido político, entonces Claro. esas cosas Sí. para los que hacemos... Sos parte. Claro, ¿Les parece no que ya son 11:10 y está esperando el doctor Álvarez Petraglia para su momento también de charla con la tribu? Habría que preguntarle a Federico si sufrió la oposición o no, ¿no? ¿Cómo se vinculó? Y por lo menos era la cara visible. Sí, Lo que que, quería fue objeto de la oposición. No, Yo creo que claro, una de las primeras, digamos, salidas fuertes del Partido Nacional del gobierno anterior fue con el tema de la zona azul, ¿no? Sí. Un tema polémico. Que hoy el Paradójicamente. Partido Nacional lo toma como base y hace algunas modificaciones, pero en realidad, claro, que yo creo que hay mucha mezquindad en la política, digamos, ¿no? Hay mezquindad. Hay mucha mezquindad. Si lo hace el otro es malo, si lo hago yo está bien. Mauro, Y no, y Sí. con respecto, bueno, al tema de la oposición parlamentaria que estábamos hablando, y Marcelo lo hacía, claro, han sido 3 o 4 meses muy intensos Bueno, y en los que ha habido muchos temas pero como en esa para, lógica- como para pegar fuerte, digamos. Pero en esa lógica justamente, ¿la oposición mayoritaria estuvo a la talla o está a la talla? ¿O ustedes esperaban que reaccionara tanto- distinto? Claro, Porque- con tanto tema. Bueno, ¿No sería una cuestión habitual que el intendente tuviese que subir las escaleras de la intendencia de la Junta para ir a responder cosas? ¿No hubiese sido esperable eso o no sería lógico? y tiene facultad, o sea, los diles de la oposición mayoritaria pueden hacer llamados a salas. También lo hizo el Partido Nacional cuando estaba
Guillermo Caraballo en la Y intendencia. muchas veces iba Federico Y a muchas responder. veces el que iba a poner la cara era Federico Álvarez Petraña, ¿no? Sí, Que además recibía todos los palos él. sí. Y se ve que tiene el domo duro Duro. porque lo El lomo recibió. duro. Sí. Pero quería también destacar otra anécdota que tengo de ese 30 de diciembre cuando le pregunto a Raquel Medina, edil del Frente Amplio, digo, ¿se terminó la luna de miel? Y ella me dice, nunca hubo luna de miel. Es decir, se dio eso y eso fue un factor, el tema de los CAIF, para cuestionar la política departamental con respecto a cómo gestionar recursos humanos dentro de los CAIF. Obviamente yo tengo mi visión de ese hecho y de otros hechos que han ocurrido, y lo que se ha constituido hoy, por lo menos en la Junta Departamental, hay una guerra de relatos. Hay unos que relatan que la Intendencia estaba con plata y saneada, y otros que te venden el relato de que estaba desfinanciada y sin plata. Y se ha transformado en eso la Junta Departamental, en una lucha de relatos, y yo personalmente no compro relatos, ya el rubro compra relatos. ¿Dato tengo. mata relato? ¿Y cuál es el dato oficial? Porque hace tiempo que yo escucho ese discurso Exacto. y, El dato y oficial, le hace mal a la democracia, a la institucionalidad, eso por me parece, ¿no? supuesto, por Le hace supuesto, mal. porque Bueno, en hablas con realidad- Mario Díaz, dejamos la intendencia saneada. Olivera, bueno, lo ha dicho en más de un discurso. No hay plata ni para comprar, pagarle a proveedores, digamos. Yo para eso... Creo que no está bien, digo, tiene que haber acuerdos en ese tipo de cosas, digamos, tenemos que sostener el mismo relato, me parece. Se debería sostener, me parece. Dos cosas. Primero, si la Intendencia está en buenas condiciones económicas financieras, o si la Intendencia está en una situación compleja a nivel financiero, yo como contribuyente, para mí lo mismo, porque me van a cobrar igual, ¿verdad? Entonces, esa discusión, ese relato, a mí como contribuyente no me cambia nada. A la gente que reclama ciertas mejoras de vialidad, tampoco le cambia nada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la discusión creo que queda laudada, porque es clara la pregunta que hace Mauro. En definitiva, ¿con qué relato me quedo? Bueno, yo simplemente voy a mencionar un hecho. Si la situación económica, contable o financiera de la Intendencia está bien, ¿por qué entonces se definió un fideicomiso financiero al final del periodo anterior? ¿Por qué decidimos endeudar a la Intendencia comprometiendo los ingresos de SUSIBE si está bien? Y lo decidimos hacer para hacer arreglos que corresponden y que deberían ejecutarse solo con los ingresos genuinos que tiene la Intendencia Departamental. Dejo esa pregunta planteada y el hecho es conocido, el hecho de que se pidió y se acordó un fideicomiso, ya sea tanto por el sector de la lista 51 Nicolás Olivera como por el Frente Amplio en el periodo anterior. Marcelo y Mauro, estamos muy agradecidos, seguramente quedaron muchas cosas para seguir charlando, pero en breve podemos retomar esta conversa. ¿Les parece bien? Bueno, muchas gracias. Muchas Muy gracias, muy sí. Ustedes son los dueños de casa. Muy amables. Silvia, cuando quieras. Ya sabe la autoridad, ¿no? Cómo funciona. Ya seguimos en la tribu. Ya Marcelo, viste que es muy hábil declarante, ya Bueno, muy muy bueno. bueno.